lo más base va a ser ya, en serio, lo más base de estos 20 temas. Voy a hacer cada tema tal vez 10 minutos, excepto el electrocardiograma que sí es largo. Pero lo demás, lo más, de verdad, lo más rápido posible ya. Solo quiero que entiendan algunas cosas, que es lo más importante. Ya, generalidades entonces, del corazón ya. El corazón es un órgano bombeador de sangre. Bombeador de sangre ¿no? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el mediastino medio, ¿no? Está ubicado en el mediastino medio. Mediastino medio, ¿no? Está, bueno, en la caja torácica, ¿no? Eso sí. Entonces, si te preguntan dónde ubica el corazón, mediastino medio, ¿no? Medio, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Bueno, el corazón ya saben todo, ¿no? Válvulas, tiene válvulas, tiene qué arterias, qué venas llegan, qué arterias salen, qué otras venas llegan. Eso, ¿no? ¿Y qué más? A ver, el corazón tiene, ya saben, ¿no? Esto es importante, válvulas, tiene, bueno, válvulas auriculoventriculares, tiene válvulas sigmoideas, tiene cuerdas tendinosas, tiene irrigación por las arterias venas coronarias, bueno, tiene aurículos ventrículos y, bueno, capas, tal vez puede venir. Esto. El corazón tiene, ¿no? O sea, tiene unas capas que lo recubren, unas capas que se llaman los pericardios, ¿no? El pericardio. ¿Qué pericardio hay? Pericardio fibroso, pericardio parietal, pericardio visceral, ¿no? Esos tres pericardios allá. Si te preguntan cuál es el más externo, el pericardio fibroso, ¿ya? El fibroso es el más externo. El pericardio parietal es el intermedio, ¿no? El intermedio, y el pericardio visceral, este de acá, es, bueno, es el interno, ¿no? Es el más interno, es el que está en contacto con el miocardio, ¿ya? Es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el potencial de acción la conducción bueno, hay diferentes, ¿no? Uno es en lo que es el miocardio y otro es lo que es el nódulo sinusal, las células musculares autorrítmicas, ¿no? El nódulo sinusal, auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje, eso, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces hay pericardio, hay miocardio y hay endocardio, ¿ya? El endocardio es el que está en contacto con la sangre misma, ¿ya? O sea, cuando en el ciclo cardíaco llega la sangre, cuando es el periodo de llenado, entonces aquí hay el endotelio, ¿ya? Y el endotelio, ¿alguien me puede decir si el endotelio se irriga de las arterias coronarias? ¿Alguien me puede decir eso? Si recibe irrigación el endotelio. ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Si el endotelio recibe irrigación de las arterias coronarias, ¿alguien sabe? No recibe. No recibe, exacto. El endocardio, o bueno, el endotelio, el endocardio, no recibe irrigación de lo que son las arterias coronarias, porque ustedes saben que en el ciclo cardíaco hay 50 ml de sangre que nunca sale del corazón, o bueno, que siempre está en las cavidades. Entonces esa sangre es la que va a irrigar a lo que es el endocardio, ¿ya? Eso no se olviden, ¿ya? El endocardio no recibe irrigación de las arterias coronarias, sino que es irrigado por esa sangre que está ahí, como esa que siempre está ahí, bañando el endocardio, el endotelio, entonces esa sangre lo irriga, ¿ya? Por eso es que el corazón siempre 50 ml, siempre se queda en el corazón, ¿ya? Está feo, pero siempre 50 se queda, ¿ya? Eso. Entonces estas son las tres capas, ¿ya? O sea, la miocárdica es para bueno, esta capa acá es para, bueno, el potencial de acción del músculo, ¿ya? Y las fibras sinusales, ya saben, tienen otro tipo, ¿ya? En la cavidad pericárdica que hay líquido que baña, ¿no? Un líquido así como hay en el líquido pleural, también en el pulmón, igual también líquido así pericárdico, que reviste, ¿no? Que hace que no haya mucha contracción, o sea, cuando chocan a veces, entonces si no hubiera este líquido de acá, que estaría por ahí, chocarían y sería fuerte, ¿no? Y podría lastimar. Entonces siempre hay un líquido ahí que está haciendo como un buffer, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, como un sostén o un amortiguador, es un amortiguador, ¿ya? Es. Entonces, eso nomás de anatomía del corazón, ¿ya? Hay tres capas, hay el músculo y el endocardio que es bañado por la sangre misma de que 50 ml que queda del ciclo cardíaco, ¿ya? ¿Qué más? A ver, son capas delgadas, ¿ya? Los pericardios, eso puede decir que capas gruesas, no, capas delgadas, ¿ya? El fibroso es el más grueso, ¿ya? Y el parietal y el visceral son bien delgaditos, ¿ya? Entonces, ya saben, ¿no? Entonces, este es el corazón, ¿ya? Ya, entonces, eso es generalidad, es eso, ¿ya? Y si no, ustedes repasan anatomía, más que todo, tal vez medidas,
Eso ya, que bueno, eso más que todo. Creo que nada más que le puedo preguntar de eso, de generalidades del corazón. Tal vez otras cosas. Ya, entonces, ¿qué dice? Músculo cardíaco, corazón, función auricular y valvular. Bueno, en acá, ¿qué les puedo explicar? Unidireccional del corazón. A potenciales creo que nos pasamos, porque eso ustedes ya lo ven. O sea, ya saben, ¿no? Que la aurícula tal, que pasa por la válvula sigmoidea a la aorta tal, y vuelve, y así. ¿Ya? Entonces nos iremos de frente a lo que es potenciales de acción, que sí creo que importa más, ¿ya? Entonces, acá, bueno, dice que no va a venir esto, ¿no? Pero es importante lo de troponina C, troponina I, troponina T, como entre el calcio, las uniones GAP sin sitio, que son unidireccionales, que son por hendiduras, que son los discos intercalares, eso, ¿no? Eso ya supongo que no va a venir, dice, ¿no? O sea, que esto sería, ¿no? El contracción isotónica del músculo cardíaco sería ese, pero como dice que no va a venir, entonces no, ya, pero es muy importante que sepan eso, ya que uniones GAP, esto más que todo, ya las troponinas, ya qué troponina mueve a qué troponina, por qué la troponina C se excita con el calcio, por qué la troponina I inhibe la unión de lo que es la actina y la miocina. La miocina funciona con ATP, que tiene una cabeza y una cola, eso ya. Entonces, no va a venir, dice, ¿no? Pero es muy importante ya. Y también explica lo que es las uniones GAP, ¿no? Que son muy importantes, porque dice que estas uniones GAP, si saben, el primer rote se hablaba de lo que son uniones neurotransmisores y uniones GAP, ¿no? GAP, que es de conducción rápida, muy rápida, ¿ya? No necesitan neurotransmisores, sino es una conducción eléctrica, dice, ¿ya? Y esto generalmente, ¿en dónde se da? Se da en lo que es el nódulo sinusal, se da en el nódulo sinusal, o sea, en todo el sistema de conducción cardíaca, tiene, si te preguntan, tiene GAP, ya tiene, si te preguntan qué tipo de unión hay, uniones GAP, ya en sin sitio. ¿Qué es sin sitio? ¿Alguien me puede decir qué es sin sitio? Sin sitio, bueno, hay varias interpretaciones, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es el sin sitio? El sin sitio es un todo, ¿ya? Es un todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el corazón actúa como un todo, ¿ya? Pero un todo, a ver, ¿cómo les digo? Acá, esto. Dice que el corazón hay un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular, ¿ya? ¿Qué es el sinsitio? Es un todo, o sea que cuando el corazón se contrae, dice que se va a contraer en un todo, ¿ya? Se van a contraer todo, o sea, las aurículas y ventrículos se contraen a la vez, o sea, no se contrae primero el ventrículo derecho y luego el izquierdo, no se contrae primero la aurícula derecha y luego el izquierdo, no, o sea, se contraen aurículas primero, ¿no? Que es por la conducción del nódulo sinusal, y luego ventrículos, o sea, a la par, ¿ya? Eso es un sinsitio, es un actuar de un todo, ¿ya? Es un todo, ¿ya? Por eso hay sinsitio auricular y ventricular, ¿ya? Es por eso que esto se marca, esta acción eléctrica en el electrocardiograma, ¿no? Se marca que el nódulo sinusal hace una acción que empieza, ¿no? Lo que es la despolarización auricular, que luego, ¿qué es bueno, bueno, ya empieza lo que es toda la despolarización ventricular, despolarización del tabique, del músculo de la base, repolarización ventricular, eso ya. Entonces es importante que sepan qué es sin sitio, ¿ya? Porque siempre se pregunta qué es sin sitio, o bueno, o preguntas que dicen sin sitio, entonces ya saben que es un todo, ¿ya? Hay un sin sitio auricular. ¿Cómo se explica esto? Cuando en el ciclo cardíaco, entonces cuando se excita lo que es, cuando se excitan lo que es las aurículas, cuando llega la sangre por las venas cavas, entonces llega a la aurícula derecha y aurícula izquierda, a la vez, o sea, se llega, ¿no? Bueno, no, digo, llega a la aurícula derecha, ¿no? Llega la sangre, ¿ya? Y luego de eso, bueno, a la misma vez llega lo que es de las venas pulmonares, ¿no? Llegan de las venas pulmonares, y esta pasa acá, ¿no? Ustedes saben por ciclo cardíaco que pasa, ¿no? De aurícula izquierda, de aurícula derecha, pasan, ¿no? A los ventrículos, y luego de eso se inyectan, ¿no? O sea, llegan a la misma vez, a las aurículas llega la sangre de las venas pulmonares, que es a la aurícula izquierda, y de las venas cavas a la aurícula derecha, llegan a la vez, ¿no? Los dos a la vez. Y luego hacen la acción a la vez, o sea, que se contraen cuando es la tercera fase del ciclo cardíaco de llenado, que se llama la patada o sístole auricular. Los dos expulsan, ¿no? Se expulsan la sangre a la vez, ¿no? A la vez. Pum, expulsan a la vez. Y pum, los dos a la vez. Este y este a la vez. Ajá. O sea que es un sinsitio que actúan a la par, ¿no? O sea, juntos, ¿ya? Eso. ¿Qué más?
Ahora sí vamos a potencial ya, a potencial de acción. Ya. Entonces el potencial de acción, pregunta clave, ¿cuánto es el potencial de acción en el músculo cardíaco? Músculo cardíaco ventricular, ¿ya? Es de menos 85, ya siempre es pregunta, o bueno, siempre hay preguntas relacionadas, ya es de menos 85, ¿ya? ¿Y cuánto es del nódulo sinusal? Menos 55, ¿por qué? Por el calcio y el sodio que siempre están andando, ¿ya? Pero ese es en sinusal, ¿ya? En cambio, en músculo ventricular es menos 85. ¿Ya? Es menos 85. Entonces, fácil. Fases del potencial de acción cardíaco. Ya fácil. Entonces, ¿qué es? Primera fase de despolarización. Esta de acá. O bueno, fase 0, ¿no? Fase 0, despolarización. Fase 1, lo que es la repolarización inicial. Fase 2, lo que es la fase de meseta. La fase de meseta. Fase 3, lo que es la repolarización rápida, y fase 4, lo que es, la vuelta, ¿no? La fase de reposo, de vuelta, ¿no? Esos son las cuatro fases del potencial de acción cardíaco, ¿ya? Lo que importa de acá que sepan por qué iones, se da esto, ¿no? ¿Por qué se da la despolarización fase 0, despolarización inicial? ¿Ya? Dice que hay entrada de sodio, ¿ya? Hay entrada de sodio rápido, ¿ya? Si no me recuerdo, para que no le confundan más, traigo hasta esta parte. Tenía un apunte, ¿ya? Pero es sodio rápido, si no me recuerdo, ¿ya? Bueno, luego lo busco, ahorita lo busco, ¿ya? Entonces, en la fase 1 es entrada de sodio rápido, ¿ya? Sodio rápido. Fase 0, ya entra de sodio rápido, entra, y acá dice que la permeabilidad al potasio va a disminuir, ¿ya? Va a disminuir. Dice que la permeabilidad al potasio disminuye en esta fase, ¿ya? En la fase 0, ¿ya? Y hay una entrada de sodio rápido, ¿ya? En esta fase, en la fase 0, que es la fase de despolarización, ¿ya? Estaba en menos 85 y se despolariza, ¿no? Fase 0, ¿por qué? Por la entrada de sodio rápido y la afinidad o la permeabilidad al potasio disminuye, ¿ya? Disminuye harto. En la fase 1, ¿qué es? Entrada se da la repolarización inicial, ¿ya? La repolarización inicial. Se da por cloro, y también se da por lo que es primeramente por la salida de potasio, ¿ya? Por la salida de potasio lento, si me acuerdo, pero igual. Entonces, la fase 0, ¿por qué se da? Se da por la entrada de sodio rápido y porque baja la permeabilidad a potasio. La fase 1, ¿por qué se da? Por la fase de repolarización inicial, por cloro, que es negativo, y por entrada de cloro y salida de potasio, ¿ya? Salida de potasio, ahí dice sale potasio, ¿ya? La fase 2 o la fase de meseta es la más importante, ¿ya? ¿Por qué es la más importante? Porque entra el calcio y entra el sodio, ¿ya? Si te preguntan qué diferencia del músculo esquelético y el músculo cardíaco hay es el calcio, ¿no? Tú sabes que en el músculo esquelético es calcio y potasio, ¿no? Bueno, calcio, bueno, no, es sodio y potasio, ¿ya? En cambio, en el músculo cardíaco es calcio y sodio, ¿ya? Siempre. Entonces, ¿qué pasa en la segunda fase? Dice que hay una entrada masiva, una entrada masiva de lo que es el calcio, ¿ya? Una entrada masiva de canales de calcio, ¿ya? Y sodio también, sodio y calcio, ¿ya? Entran, pero sobre todo, si te preguntan por qué se da la segunda fase, es por la fase de meseta, por la entrada de calcio, ¿ya? Calcio masivamente. ¿Y qué hace el calcio? Bueno, es positivo, entonces va a alargar lo que es la contracción del músculo, ¿no? Lo alarga, ¿ya? Lo alarga, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué es la fase 3? Dice que es la salida masiva de potasio, ¿ya? De potasio, pum, sale harto potasio, ¿ya? Potasio, ¿ya? Entonces sale harto potasio, dice, ¿no? Rápidamente, pum, sale. Y la fase 4, ¿qué es? Vuelve a menos 85, ¿no? Vuelve a menos 85. Ahí, vuelve a menos 85, ¿ya? Esas son las 4 fases, ¿ya? Acá lo tengo, a ver, para confirmar, sí, porque ya se confunde, ¿no? Ya, despolarización, menos 85 es con canales de sodio, dice, ¿no? O sea, dice que entran los canales de sodio, entonces sodio rápidos, ya está bien, sodio rápidos, en esta parte de acá. En esta parte de acá, a ver, ¿dónde está? Eso ya saben todos, ¿no? Igual, pero repitamos, ¿no? Acá sodio rápido, ¿ya? Sodio rápido, y bueno, eso. Entonces, ¿qué pasa en la primera fase? La apertura de, la repolarización inicial es la salida de potasio lento, ¿ya? De potasio lento, ¿ya? La fase de meseta, ¿qué es? La entrada de calcio y sodio, ¿no? Sobre todo entrada de iones calcio tipo L, ¿ya? Tipo L. Eso sí te preguntan, ¿qué tipo en la meseta? Tipo L, ¿ya? Calcio tipo L, que es lento,
¿ya? Y también sodio, ¿ya? Pero más que todo calcio tipo L lento, ¿ya? En la fase 3, en la salida de sodio rápido, bueno, dice salida masiva de sodio lento, dice acá, ¿ya? Sodio lento, eso, ¿ya? Acá es sodio lento, ¿ya? Es distinto, es rápido y lento, entonces te pueden hacer eso, ¿ya? Te pueden poner sodio rápido o sodio lento, ¿ya? En la fase 3 es sodio lento, ¿ya? Lento, sodio lento, ¿ya? Y en la fase 4 ya, bueno, se vuelve al inicial, que es menos 85, ¿ya? Entonces, la 3 es sodio lento, ¿ya? Eso anótate si puedes, porque no lo he puesto acá. Pero ahí está, ahí te guías ya de acá nomás. Mira, este es el potencial de acción, es eso nomás. Ya, es lo más clave. No creo que te pregunten extrasístole bueno, tal vez tiempos, ¿ya? Porque hay tiempos. Acá creo que está, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué produce el potencial de acción prolongado? Dice los canales de calcio-sodio. No, canales lentos, ¿ves? Lentos de calcio-sodio, sobre todo calcio, ¿ya? La meseta. ¿Y qué dice? Que bueno, también en la fase de meseta, dice que también disminuye la permeabilidad de potasio, también 5 veces, ¿ya? Eso 5 veces. Acá algo importante. ¿Qué dice acá? Dice que el potencial de acción cardíaco dice que dura 15 veces más que el músculo esquelético, o sea que es muy alargado. ¿Por qué? Por la meseta, ¿no? La meseta lo alarga. La meseta es que lo alarga, ¿ya? Eso. Entonces, vamos, eso ya vimos. ¿Qué dice acá? Esto, les he puesto las velocidades, ¿ya? Porque suele venir, cuánto es la velocidad de conducción del potencial, cuánto es la velocidad de fibras de Purkinje. Entonces acá tienen ya, ahí está, ahí lo tienen. Esto es más memorístico y se entran al examen en su papel y se anotan de repente, porque es un poco difícil grabarse, porque hay 003, 009, 006, 003, 003, así, 0022, retrasos, hay velocidades que 0305, 406, así, hace diferencia, ¿no? Y también en lo que es en electrocardiograma, tú sabes, ¿no? Que la velocidad del tiempo es 0.04, 0.1, que el PR dura no sé cuánto, 0000, entonces es un poco difícil, ¿ya? Entonces, entran en su manga, se meten ahí su papel y se anotan todas las velocidades, ya velocidad de corazón, si se olvidan ya, si son muy capos ya se lo graban también, ya. Depende de cada uno. Entonces, en la velocidad de conducción, se anotan la mayoría, dice, mira, la velocidad de conducción de la señal del potencial de acción excitadora a lo largo de, o sea, dice que en los músculos auriculares y ventriculares la velocidad conste, no retrasos, ¿ya? Velocidad, no retraso, porque retrasos son los de los nódulos, ¿ya? Entonces dice que es 0.3 a 0.5 metros por segundo. Y de las fibras de Purkinje la velocidad es muy rápido, ¿no? Es muy rápido, mira, es de 4 metros por segundo, ¿ya? Eso. Te anotas en tu papel. Eso. Otra cosa que se pregunta, periodo refractario, sobre todo cuánto dura, ¿ya? ¿Cuánto dura el periodo refractario? Eso sí preguntan, ¿ya? Entonces, el periodo refractario, ¿qué es? Bueno, ya saben, ¿no? Que por eso, que, bueno, hay un periodo refractario absoluto, un periodo refractario relativo. El absoluto, ¿qué es? El periodo donde no puede haber ningún estímulo, ¿ya? O sea, esto no se puede alterar, lo que es la contracción, no se altera, ¿ya? Y el periodo relativo, ¿qué es? Es donde sí se puede alterar. O sea, ¿qué pasa acá? Si hay un estímulo súper fuerte, que es más de menos 85, que es muy fuerte, entonces acá que puede haber una extrasístole, ¿no? Cuando hay una arritmia. Entonces, ¿qué puede haber? ¡Pum! Acá, ni más se acaba el periodo absoluto, acá se levanta otra vez, otra meseta, ¡pam! Otra así, ¿ya? Entonces, esto puede ser, ¿ya? O sea, el periodo relativo es cuando puede haber otro impulso. Si es muy fuerte, si es más de menos 85, entonces sí se puede dar, ¿ya? Sí se puede dar. ¿Ya? Esto se llama, ¿qué se llama? Extrasístole, ¿ya? O sea, que hay sístole, que es contracción, entonces extra, que es que hay una contracción más, o sea, que es súper rápido, ¿ya? Entonces, acaba otro, acaba otro, acaba, esa es una extrasístole, ¿ya? Ya, eso. ¿Qué más? Vamos. Periodo refractario. Esto sí viene, ¿ya? Esto sí viene. ¿Cuánto dura el periodo refractario absoluto? Ventricular dura 0.25 a 0.30 segundos, auricular dura 0.15 y el periodo refractario relativo dura de 0.05, ¿ya? Eso sobre todo, ¿ya? Entonces, eso puede venir, eso siempre viene, es clásico, así que se anoten eso ahorita y se entren al examen, ¿ya? Porque grabarse es un poco difícil, ¿ya? Se anotan los valores, ¿ya? Entonces, vamos acá. Esto es lo que les hablaba de las extrasístoles, ¿mira? Entonces, ¿qué dice? El periodo refractario, aquí está el periodo refractario. Ahí está. Aquí tenemos el periodo refractario.
al periodo, bueno, este es lo que quería que vean, extrasístole. ¿Qué es? Es cuando uno de acá se levanta, o sea, ni más acaba el periodo absoluto, se levanta, ¿ya? Esa es una extrasístole temprana, pero también suele ver extrasístoles tardías, ¿ya? Hay estos dos. Esto se puede ver en electrocardiograma, pero es un poco difícil, ¿ya? Vamos más abajo, ¿ya? Entonces se anotan los tiempos, ya no se olviden, por favor. Eso. Entonces, eso, mira, esto es lo que era contracción, era muy importante esto. Sobre todo esto es importante, ¿para qué? Es importante para ciclo cardíaco, ¿ya? Porque cuando te hablan de Frank Starling, te hablan de esto, ya te hablan de la distensión de esto, de las líneas Z, líneas, bueno, sarcómeros, bandas A, banda 1, bueno, eso es cuando se distienden mucho. Bueno, ya les voy a explicar más luego, ya, pero es muy importante esto, espero que sepan, ya, porque si saben esto, súper fácil va a ser ciclo cardíaco, ya, porque es la base, ya. Tienen que saber qué es troponina, tropomiosina, troponina ICT, bueno, eso más que todo, ya, eso tienen que saber, espero que sepan, espero que sepan, ya, pero si no saben acá ya lo vas, ya. Entonces, ¿qué es esto? Mira, ¿qué es esto? Súper rápido, así súper rápido. Entonces, ¿qué es acá? Esta es una banda, es músculo, ya es músculo. Es como que tú ahorita te comes algo con carne y bueno, lo deshilachas la carne, ya lo deshilachas. Y entonces son como tiritas, ¿no? Tiritas de carne que tú deshilachas. Entonces, esas tiritas, si tú lo estiras, se estiran, ¿no? O sea, si tú has probado con carne así, pum, bueno, cocida o, bueno, también, ¿no? Entonces se estira, ¿no? Son como tiritas de carne, ¿ya? Entonces, es esto, es como una tira de carne, ya es como, es el músculo, ¿ya? Entonces, esa tira de carne tú lo estiras, ¿ya? Entonces, eso es, miren, cuando hay una contracción, es que esa tira de carne primero se estira para agarrar fuerza, para juntarse, ¿ya? Es como una liga, ¿ya? Que tú lo estiras y luego lo sueltas y ¡pum! Así, hace así, ¿sí, no? O bueno, se pega rápido, ¿va? Entonces es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, o sea que esto lo estiras y luego se junta, ¿ya? Y el junte se llama contracción, ¿ya? El junte se llama contracción. ¿Y por qué está causada la contracción? Por el calcio, ya no te olvides, por el calcio, ¿ya? ¿Y quién hace que se estire? Bueno, eso es ya el llenado. En llenado ventricular, este músculo se va a estirar y luego en lo que es la contracción isovolumétrica se va a empezar a juntar y luego va a ser así y va a botar la sangre, ¿ya? Por la aorta o por la arteria pulmonar. ¡Pum! Lo bota si la tengo, ¿ya? Eso es, en realidad, es eso. Se estira y se pega. ¡Pum! Y eso es la contracción, ¿ya? Entonces, esto está controlado por lo que son la troponina y la miosina, ¿ya? La troponina, ¿qué es? Bueno, es una de sus partes. Digo la actina sobre todo. La actina, bueno, está acá. Esas cosas azules que ven, eso es la actina, ¿ya? Y la miosina es esas cosas rosaditas que ven, ¿ya? Entonces, ¿qué es la actina? Bueno, es el encargado, bueno, espera, les explico mejor acá. Pero grábense esa imagen, ¿ya? La actina está arriba, ¿no? Y la miosina está abajo, ¿ya? Eso, ¿por qué? Porque los dos se tienen que pegar, se tienen que juntar, las cabezas se tienen que juntar, ¿ya? Entonces, ¿la actina qué es? La actina es lo de, bueno, lo de, bueno, acá está en rosadita, aquí está en rosadita, ¿ya? Aquí está la actina, ¿ya? Esa es la actina, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Que la actina tiene tres troponinas, ¿ya? Tres troponinas, una que es la I, otra que es la C y otra que es la T. La I, bueno, te explico primero, la C es la más importante, ¿por qué? Porque se une con el calcio, y el calcio dice que viene a esta troponina y le excita, y cuando le excita, la C le mueve a la T, ¿ya? Le mueve a la T. La C le mueve a la T, ¿ya? Le mueve. Y la T, ¿qué función hace? Se une a la tropomiosina, ¿ya? Y tú dirás, ¿qué es la tropomiosina? Es un estuche, ¿ya? O sea, es esta bandita, que es la actina, es un estuche, es la tropomiosina, es como de la cartuchera, es un estuche, ¿ya? Entonces, este es el que le protege, ¿para qué? Para que no se una con la cabeza de la miosina, ¿ya? Aquí hay una cabeza, digamos, acá hay una cabeza de miosina, ¿ya? Esto en rojito es una cabeza de miosina, ¿ya? Entonces, esta cabeza de miosina siempre se va a querer unir a la actina, a lo que está de rosadito, siempre se quiere unir, ¿ya? Pero ¿quién impide que se una? ¿Quién impide que se unan estos dos? La tropomiosina, es el estuche, ¿ya? Es el estuche, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la T? La T es la que le saca el estuche, ¿ya? La C llega, le dice a la T, oye, saca el estuche, le dice, saca el estuche, ¿ya? Entonces, la T saca esto, ¿ya? Saca esta cosa azulcita que saca, lo mueve. Entonces, estas dos se unen. La actina y la miosina se unen y causan, ¿qué?
la contracción, ¿ya? En resumen es eso. ¿Y qué hace la troponina I? Cuando ya dijo el cuerpo, dije, ya hubo contracción, dice, entonces ya no quiero que siga contrayéndose, ¿ya? Entonces la I es la que dice, ya no va a haber más contracción. Entonces la I es la que de vuelta pone el estuche, ¿ya? La que de vuelta pone el estuche es la I, ¿ya? Entonces, ¿qué es? La C que hace, llega por el calcio, le excita, mueve al estuche, le saca el estuche, se unen, y la I que hace, le vuelve a poner el estuche, ¿ya? En resumen es eso. Hay cosas moleculares, pero que no importan, ¿ya? Y además, como no les han puesto el tema, ya, nada. Pero solo les he explicado para ciclo cardíaco, porque sí es importante, ¿ya? Entonces, y esta es la entrada del calcio, ¿ya? Esta es la entrada del calcio, que es, esto, bueno, dice que no va a venir, pero es muy importante también, ¿ya? Cómo entra el calcio, bueno, por qué entra el calcio, que esto, lo que está, todo lo que es de acá, que es de afuera, es el extracelular, ¿ya? Y lo que está de adentro, esto de acá de adentro es el intracelular, ahí están las células, ¿no? Las células cardíacas. Entonces el calcio entra por acá, bueno, entra extracelular, pero también la célula cardíaca tiene lo que es el retículo sarcoplasmático. ¿Qué es el retículo sarcoplasmático? Es un depósito de calcio, ¿ya? Es un depósito de calcio. Cuando hay contracción, ¿de dónde entra el calcio? De afuera y de adentro. ¿Por qué? Porque adentro está reservado, ¿ya? ¿Por qué? Por el retículo sarcoplasmático, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Bueno, viene otra vez a las banditas, ¿no? A la bandita de carne. Ahí está, dice que el calcio excita. Y tú ya sabes, ¿no? Que la C, la T y la I. Y es lo mismo, mira. Entonces, la relajación que es cuando la I le pone de vuelta el estuche, ¿no? Le pone de vuelta el estuche y para que no se unan más. Y el calcio no se desperdicia, el calcio se reutiliza. O sea que vuelve de donde ha venido, o sea que vuelve al depósito, que es el retículo sarcoplasmático, vuelve al depósito. Y otra parte sale a extracelular. ¿Por qué bombas? Mira, hay bombas. La bomba, sodio, bueno, bueno, también hay una, por sodio y potasio puede salir ya. Mira, acá hay sodio y potasio, puede salir. Y tú dirás, ¿cómo? Ya, bueno, aquí está, creo que, espérate, sodio, potasio. Bueno, más que todo por esta bomba, esa no, ya. Esta, calcio, sodio, ya, esta bomba. Calcio, sodio, por esta bomba sale, pum, calcio. Sale calcio, entra sodio, ¿ya? Y por proteínas transportadoras también puede salir, ¿ya? También puede salir calcio, sale, ¿ya? Eso es en resumen la entrada de calcio y la salida de calcio, que no se... Es cuando se da la contracción. ¿Ya? Y acá te explica mejor, mira, que la miosina, la cabeza de miosina siempre se quiere unir a la de actina, dice, ¿no? A la bolita de actina. Y entonces, ¿quién impide eso? La tropomiosina, la que está en verde, ¿no? ¿Y quién hace que se mueva? La T, ¿no? Que la T es la que le mueve, ¿ya? Y la I es la que le vuelve, ¿ya? Eso, algo así. Y la C es la que excita, ¿ya? Eso. En resumen, nomás para ciclo cardíaco, sobre todo eso. Muy importante. Ya, eso. Generalidades, bueno, ciclo cardíaco ya entramos, ¿ya? O bueno, ¿qué sigue en su temario? Músculo ya sabemos, músculo cardíaco y corazón. Bueno, acá en músculo también de repente te hablaba de esto, ¿no? No sé, pero yo creo que sí, tal vez te hablaba de lo que te he explicado. Yo creo que sí, tal vez ya no sé. Entonces, bueno, sí creo, ¿no? ¿Qué dice acá? Bases anatómicas, músculo cardíaco, válvulas, ya. Eso. Potenciales ya está haciendo, ya está, lo más clave, ¿ya? Y los tiempos, sobre todo, ¿ya? Y las extrasístoles, ¿qué más de potencial puede ver? De las autorrítmicas, pero ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Eso todavía está un poco más adelante. Ya, entonces, ¿qué más? Potenciales de acción, ya, fases de ciclo, ya entramos a ciclo cardíaco, ¿ya? Es súper rápido, en realidad eso es lo que tienes que saber para relacionar, tal vez algunas cosas moleculares, tiempos, pero no creo tanto, ¿ya? Entonces, generalidades de ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Esto sí tienes que saber. Bueno, se produce desde el comienzo de un latido, eso memorízate por favor, es el inicio de un latido hasta el inicio de otro latido, ¿ya? Eso, memorízate. Entonces, ¿cómo se graficaría esto? Esto es el ciclo cardíaco. O sea, el inicio de un latido hasta el inicio del otro latido, algo así, ¿ya? Entonces, el ciclo cardíaco, ¿dónde estaría? Estaría en el medio de estos dos, ¿no? El inicio, bueno, sería de acá, del inicio hasta el inicio, ¿no? O sea, el inicio hasta el inicio. Ahí estaría el ciclo cardíaco. Ya, eso quiero que sepas, ¿ya? ¿Qué es el ciclo cardíaco? Ciclo CC, ciclo cardíaco. Ahí está, feo, pero ahí está. Ya, CC. Entonces, es el tiempo, bueno, es lo que pasa entre el inicio de un latido hasta el inicio de otro latido. Ya, eso es el resumen del ciclo cardíaco. ¿Por quién está controlado? Por el nódulo sinusal. ¿Cómo se llama este? Marcapasos, sino marcapasos natural. ¿Por qué? Porque es el que es más veloz, ¿ya?
a menos que tengas un daño en el corazón, ahí sí ya cambia, ya no, tu marcapaso natural ya no es el nódulo, ¿ya? ¿Quién toma? El que es más veloz. ¿Quién le sigue? El aurículo. Luego el haz de His y las fibras de Purkinje. Bueno, o sobre todo fibras de Purkinje, ¿ya? Eso, ya. El ciclo cardíaco, inicio al otro inicio de latidos. ¿Quién controlado? Por el nódulo sinusal, ¿ya? El nódulo sinusal. Entonces, el nódulo sinusal es el que inicia, es el que inicia lo que es ¡pum! El impulso eléctrico. Acá, ¿qué dice el nódulo sinusal? Tienes que saber ubicaciones, ¿ya? Tienes que saber ubicaciones. Si no sabes, tu papel igual, te haces tu chanchullo y entras al examen. Si no te acuerdas, pero no es tan difícil esto, ¿ya? Entonces, nódulo sinusal, ¿qué dice? El nódulo sinusal, ¿qué es? Dice que, bueno, ¿dónde está ubicado? Si se pregunta harto, es en la pared superolateral de la aurícula derecha, no te olvides, ¿ya? Pared superolateral de la aurícula derecha, superolateral de la aurícula derecha. Al ladito nomás, está al ladito de la vena cava superior, ¿ya? Está al ladito nomás, ¿ya? Ahí está. Este es, ¿no? Este de acá, el amarillito de acá, este es. Claro que sí, ese, ¿ya? ¿Y qué dice acá? Esto quiero que sepas porque tal vez te pueda venir. Ya, esto, tómame atención, por favor. Acá, esto, lo que voy a poner con rojo es la aurícula. Lo que voy a poner, las aurículas. Y lo que voy a poner de azul es los ventrículos, ¿ya? Los ventrículos. Entonces, dice que hay un retraso, bueno, dice que, no un retraso, dice que hay un tiempo de separación de contracción de aurículas y ventrículos. O sea que este tiempo de acá, el 0,1 segundo, es el tiempo de que no deja que estos dos se contraigan al mismo tiempo. O sea que son dos golpes, o sea, es aurícula-ventrículo, así, ¿no? Pero no es aurícula-ventrículo, o sea, no es al mismo tiempo. Entonces, ese tiempo que separa las dos contracciones es 0,1 segundo, ya puede venir. ¿Cuánto es el tiempo que separa la contracción de aurículo y ventrículo? 0,1 segundo, ¿ya? Eso. Entonces, eso, nódulo sinusal, ¿dónde está ubicado? Pared superolateral de la aurícula derecha, al ladito nomás de lo que es la vena cava superior. Listo. Acá te dice, ¿no? Primero la auricular y luego la ventricular. ¿Por qué? Porque el nódulo sinusal está en la aurícula y no en el ventrículo, ¿ya? Por eso es que primero se contrae la aurícula y luego recién el ventrículo, ¿ya? Por la ubicación del nódulo sinusal, ¿ya? Eso. ¿Qué dice la función de los ventrículos? Dice que acá ya entramos a real ciclo cardíaco. Casi tomen atención porque, o sea, porque tienes que saber cuánto es el volumen telediastólico, qué es telesistólico, bueno, telesistólico, sistólico, qué tiempos hay, etcétera, ¿ya? O bueno, tiempos no tanto, tal vez volúmenes, sobre todo, volúmenes, ¿ya? Entonces, en las funciones de los ventrículos, bueno, el ciclo cardíaco sobre todo vamos a ver en ventrículos, ¿ya? Sobre todo en ventrículos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, es los que hacen contracción, ¿no? Entonces, son los que más o menos hacen el latido, ¿no? Porque el ventrículo, el latido, ¿ya? Es la parte más carnosa y más grande del corazón, ¿ya? Entonces, los ventrículos que hay llenado, periodo 1, llenado. Periodo 2, contracción isovolumétrica. Bueno, no, espera. Periodo 1, llenado, ¿ya? Periodo 2, contracción isovolumétrica. Periodo 3, eyección. Y periodo 4, relajación. Estos 4 periodos es el ciclo cardíaco, ¿ya? Hay volúmenes en cada uno, que es el telediastólico, telesistólico y sistólico. ¿Listo? Eso, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Pero hay 4 fases, quiero que sepas, ¿ya? Algo que quiero que sepas es, bueno, primero vamos a ir acá. ¿Dónde está mi gráfico favorito? Acá. Bueno, es también, pero acá hay otro más bonito, ¿ya? Estoy en la diapo 21, ¿ya? Hágame recordar. Estoy en la diapo 21. Es largo, pero han visto que en un rato hemos hecho como 20 diapos, entonces es súper rápido este rollo. Solo que hay que saber relacionar y cosas así simples nomás, no hay que saber lo complicado, porque te va a venir para relacionar. Bueno, ¿dónde está? Uy, no es mi gráfico favorito. Está este es uno, ¿ya? Este es uno, pero quiero otro. Había uno más. Bueno, ya, no, este también. Estoy en la diapo 21. 21, listo, ¿ya? Entonces, esta es una parte de lo que es el ciclo cardíaco, ¿ya? Bueno, este es en realidad el ciclo cardíaco, pero hay más cosas, ¿ya? Esta es una parte, que es el gráfico de, ¿cómo se llama esto? Gráfico de presión, volumen, ¿ya? Gráfico de presión, volumen, ¿ya? Esto, ahí está, mucho mejor, ¿ya? Este es el gráfico presión, volumen, ¿ya? Esto quiero que me entiendas, ¿ya? Hay un periodo, es súper fácil, ¿ya? Solo toma atención, es súper fácil, ¿ya?
Mira, este es el periodo de llenado. Mira, acá hay el periodo de llenado. Mira. Lo que voy a poner en azul grande es el periodo de llenado, ¿ya? Es el periodo de llenado. El periodo de contracción isovolumétrica es lo que estoy poniendo en rojo ahí, ¿ya? Y lo que está en eyección ya tú lees, ¿no? Que es esa cosa, esa flechita. Y el periodo de relajación es esto que estoy poniendo para abajo en rojo, ¿ya? Es súper fácil, ¿ya? Mira, en estos tres periodos, ahí se parten, ¿ya? Mira, el periodo de llenado, la línea azul, se parte en tres, ¿ya? Hay un llenado rápido, hay un llenado, mira, ahora toma atención a la línea azul, ¿ya? Hay un periodo de llenado rápido, bueno, llenado rápido, hay otro periodo de ¿qué? De llenado lento, y hay otro periodo de lo que es la diástasis, no, digo, el periodo de la patada auricular, o la sístole auricular, ya no te olvides, hay tres periodos. Un llenado que es rápido, otro que es lento, que se llama diástasis, ¿ya? Y el otro que es el llenado, que es la patada auricular, que se llama, o sístole auricular, bueno, ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces, en el llenado hay tres fases, ¿ya? Hay tres fases, ¿ya? En la contracción isovolumétrica no hay fases, ¿ya? No hay fases. Y en la eyección sí hay fases, ¿ya? En los que hay fases es en eyección, y en llenado, ¿ya? En llenado y en eyección hay tres fases, ¿ya? Hay tres fases de cada uno. O sea, se dividen en tres, ¿ya? Te he dicho hace rato, ¿no? Que el endotelio, el endocardio, se baña, no le llega irrigación de las arterias ni venas, arterias coronarias, ¿ya? Entonces es bañado por ese líquido, por esa sangre que siempre, siempre, siempre está en el corazón. Hay una sangre que ahorita tu corazón está con sangre que está ahí bañando tu endocardio, y es el que le reviste, ya es el que le irriga. Y este es 50, ya no te olvides, la sangre que siempre queda en el corazón, que nunca se va a ir, es 50, ¿ya? ¿Y cuánto se llena en el periodo de llenado? Se llena por 120, por acá ya se llena 120, más o menos 110 a 120. Pero se puede llenar más, se puede llenar hasta más. ¿Por qué? Por el gasto cardíaco. Cuando tú haces ejercicio va a haber más gasto cardíaco, por lo tanto va a haber más retorno venoso, por lo tanto va a haber más volumen sanguíneo. Entonces ya no va a ser 120, va a ser 150, que es máximo, ¿ya? Hay un punto de quiebre acá. Esto lo explica la ley de Franz Starling, ¿ya? Hay un punto de quiebre que es por acá más o menos, ¿ya? Mira, acá, por acá. Bueno, desde acá lo han puesto muy alejado, pero en realidad sería desde acá, ¿ya? Desde 150, 170. Por ahí, ¿ya? Por ahí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Mira, ¿qué quiere decir esto? Que en 150 y 170 hay un periodo de quiebre. ¿Qué quiere decir esto? Que es un periodo donde, mira, cuando está a 120 ml llenado, o sea, cuando alguien a 120, dice que va a ser directamente proporcional, o sea, que va a ser, van a estar bien, o sea, que el corazón está bien, que va a llenar 120, y la contracción isovolumétrica va a ser proporcional, o sea que con la misma fuerza que llega a la sangre, con el volumen va a ser directamente proporcional a la contracción, o sea, la expulsión, o sea, el llenado y la presión van a estar equitativos, o sea que va a haber buen llenado, y va a haber buena eyección, o sea que cuando llega la sangre hay buena presión que lo va a botar, ¿ya? Llega la sangre tal cantidad, hay buena presión que lo va a botar hacia afuera, ya está bien el corazón. Pero hay un punto de quiebre, que es en 150 hasta 170, ¿ya? 170 es el punto de quiebre más o menos, ¿ya? En 170 de llenado, o sea, tu sangre llena a 170, y entonces en el 170, ¿qué va a pasar? Dice que más allá de eso, ya el corazón ya no va a funcionar bien. O sea que el llenado ya no va a ser proporcional a la expulsión. Entonces, ¿por qué es esto? Porque, o sea, llega tanto volumen que el corazón ya no tiene tanta fuerza de botar toda la sangre con una buena presión. Es por eso que en esta parte, mira, te voy a poner con verde. Ay, no, eso no, ya. Entonces, en esta parte tú ves que el gráfico cambia, ¿sí o no? Cambia. O sea, ¿por qué? Porque la sangre que ha llegado ya no se expulsa con, o sea, te voy a marcar de amarillo, ¿ya? Mira, la presión óptima de expulsión es aquí, ¿sí o no? En lo que está de amarillo. En esa punta, está en la punta de la cosa verde, esta es la buena, o sea, es donde debería expulsarse, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando pasa de 170? Ya no hay buena presión, ya la presión ya no es buena, ¿ya? Entonces está muy abajo, ¿ya? O sea que no va a haber buena presión cuando hay mucho llenado. Más de 170 ya no hay buena expulsión. ¿Por qué? Porque ya no hay buena presión, ¿ya? En resumen es eso.
Entonces, eso creo que quería que entiendas. Ya cuando pasa de 170, el corazón ya no puede expulsar bien la sangre. O sea, ya no tiene tanta fuerza para presionar todo, para botar todo ese volumen de sangre. ¿Ya? Entonces, eso es un poco importante. ¿Por qué? Pues sobre todo, ¿para qué es importante? Para las insuficiencias cardíacas, ¿no? O valvulares cardíacas. O sea, que el corazón ya no puede bombear toda la sangre que le llega. O sea, ya no cumple la ley de Franz Starling. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es Franz Starling? Es que cuando esa sangre que llega a tu corazón, toda esa sangre se va a botar, ¿ya? Se va a botar bien. Cuando se rompe Franz Starling, cuando pasa de 170, es que esa sangre que llega ya no se bota totalmente toda. ¿Por qué? Porque ya no hay buena fuerza, ya no hay buena fuerza. Y esta sangre puede volver de donde está botando, vuelve, ¿ya? O sea, del ventrículo que sale por la aorta, puede volver, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay mucha fuerza. Y eso queda una insuficiencia cardíaca, ¿ya? O sea que el corazón no está botando toda la sangre. ¿Y qué va a pasar? En el corazón se va a juntar esa sangre y va a haber lo que es una hipertrofia ventricular, que puede ser extra o intra, ¿no? Depende del volumen o presión. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? O sea, tienes que relacionar, ¿ya? Entonces, el periodo de llenado se divide en tres, ¿ya? Y ahora sí vamos acá, ¿ya? Acá es el llenado de los ventrículos, ¿ya? Mira, es súper fácil. Mira, de hecho que se divide en tres, de hecho, ¿ya? 1, 2 y 3, ¿ya? 3 periodos, ¿ya? El llenado, conste, llenado. Dice que el corazón es una bomba de cebado. ¿Qué quiere decir eso? Que dice que por gravedad pasa de acá a acá, ¿ya? O sea, ¿qué dice? Por gravedad pasa de la aurícula al ventrículo. O sea, que no es necesario, o sea, mira, o sea, dice que por gravedad, cuando llega tu sangre a tu aurícula derecha, dice que pasa por gravedad, 80%, ¿ya? No te olvides eso. Dice que por gravedad pasa el 80%, o sea que no hay necesidad de que tu aurícula haga esfuerzo. ¿Por qué? Porque por la gravedad misma está pasando el 80% de la sangre, ¿ya? Entonces, ese es el primer periodo, se llama ¿qué? El llenado rápido de los ventrículos, ¿ya? El rápido. ¿Qué dice el periodo rápido? Que el 80% de la aurícula pasa al ventrículo, ¿ya? El 80% de la sangre que ha llegado, ¿ya? Eso. Entonces, ese es el primer periodo, que el aurícula no necesita hacer esfuerzo, ya está tranquila, no hace esfuerzo, ya está ahí, ya. Que es, voy a repetir solo una vez, ya, entiende bien, ya, eso, porque no voy a repetir porque cansa. Entonces, una sola vez, ya. Entonces, la aurícula al ventrículo pasa el 80% sin esfuerzo de la aurícula en el periodo rápido, ya. Entonces, el segundo periodo, ¿cómo se llama? El periodo de diástasis, ¿no? De diástasis, acá, que es este de acá. Diástasis o llenado lento, ya, lento. Luego de este 80% que pasó, el segundo periodo es la diástasis o llenado lento. ¿Qué dice? Fluye una pequeña cantidad de la sangre, o sea que poca cantidad de sangre va a fluir. Ya fluyó el 80%, ¿ya? Pero en la segunda parte, poquita sangre. ¿Por qué? Porque ya hay 80%, ¿ya? En el tercer periodo se llama patada auricular o llamada también contracción auricular, ¿ya? Que es acá sí el corazón hace esfuerzo, ¿ya? En el tercer periodo es donde el corazón hace esfuerzo, o sea, donde la aurícula hace esfuerzo y bombea a el 20%, ¿ya? Es el 20%, ¿ya? En resumen es eso, ¿ya? Y acá dice, ¿no? Pam, 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 contracción. Espérate, quería mostrarte algo. Esto es de qué, de eyección, ¿ya? Esto no. Contracción, ¿ya? Entonces eso ya, esto quiero que sepas. Entonces el 20%, el 20% está en el periodo 2 y 3, ya está en el periodo 2 y 3, el 20%. Y el 80% está en el periodo 1, que es el llenado rápido, ¿ya? Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? Luego del periodo de llenado, ¿qué pasa? La contracción isovolumétrica, ¿ya? ¿Qué es la contracción isovolumétrica? Es fácil, ¿ya? ¿Qué quiere decir acá? Que cuando ya ha llenado, cuando ya ha habido un llenado, y acá también pasa lo que es el primer ruido cardíaco, ¿ya? Eso entiende, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Ya? Entonces dice que, ya, mira, entonces dice que ya se ha llenado completamente a más o menos 120 ml, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la contracción isovolumétrica, ¿qué quiere decir? Que va a haber una presión, o sea, va a subir la presión, ¿ya? Que va a subir la presión sube. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que bombear con presión a todo el cuerpo, a la aorta, ya estoy hablando del ventrículo izquierdo, pero también pasa en el ventrículo derecho, pero lo que más se habla es del izquierdo. ¿Por qué? Porque es el que bota toda la sangre a todo el cuerpo por la arteria aorta, ¿ya?
Entonces, eso, la contracción isovolumétrica, ¿qué es? Es cuando la presión sube, ¿ya? ¿Qué es? El nombre mismo lo explica, ¿ya? Iso es igual. Igual, ¿qué es volumen? Es el volumen de sangre, ¿no? Que hay igual volumen. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la contracción no se aumenta volumen, ¿ya? O sea, que no esos 120 no varían. No hay ni un milímetro más, o sea, ni un ni un litro, bueno, ni un mililitro de sangre más se adhiere, ¿ya? 120 ahí muere, ¿ya? 120, ¿ya? Entonces, acá solo ¿qué pasa? La presión sube, nada más, no hay llenado. Acá solo la presión sube, por eso es isovolumétrico, o sea, igual volumen. O sea que no hay variación de volumen, solo de presión, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice que luego de 0.02 a 0.3 segundos del llenado, dice que el ventrículo acumula presión para abrir las válvulas semilunares, las sigmoideas, ¿ya? Pero, ¿qué dice? Que al inicio, que cuando inicia la contracción isovolumétrica, que hay un cierre de lo que son las válvulas auriculoventriculares. ¿Y qué me da? El primer ruido cardíaco, ¿ya? El primer ruido cardíaco. ¿Qué es el primer ruido cardíaco? Es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hay contracción, tu corazón hace esfuerzo. Y si tu válvula está abierta, esa sangre se va a chorrear, se va a volver de donde ha vuelto, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Entonces las válvulas se cierran, ¿para qué? Para que no, esa sangre no vuelva de donde ha venido. ¿Por qué? Porque el ventrículo está haciendo fuerza, ¿ya? Entonces se cierra y hace más fuerza, ¡pum! Y ahí, entonces, en el primer ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares en el inicio de la contracción isovolumétrica, ¿ya? Eso. Entonces, luego de que se ha cerrado esa válvula, empieza, ¿no?, a subir la presión. Sube la presión. ¿Hasta cuánto más o menos? Es en el ventrículo izquierdo. Es a 80 mmHg de mercurio, ¿ya? ¿Y cuánto es en el ventrículo derecho? Es de 8, ¿ya? Es de 8, ¿ya? ¿Notas la diferencia? En el ventrículo que hace mucha más fuerza es de 80, ¿ya? Es de 80, ventrículo izquierdo, ¿ya? En el ventrículo derecho es de 8 mmHg, en el izquierdo es de 80, ¿ya? Hay una variación de 72, ¿ya? Ya, ahí ya te imaginas cuánta fuerza hace el ventrículo izquierdo para subir la presión, ¿no? Ya, entonces sube hasta 80 y ya está listo, ¿sí, no? Ya está listo ya para botar esa sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué dice que es la contracción? Periodo de contracción donde no hay vaciado, o sea, donde no llega ni sale sangre, ¿ya? No llega ni sale sangre. ¿Cuánto dura? 0.02 a 0.03 segundos. También te anotas en tu hoja, ¿ya? Entonces, el periodo de eyección también se divide en tres, de hecho, se divide en tres, ¿ya? Entonces, cuando esa sangre ya está ahí, está comprimida, está con full presión, está a 80 de presión, normalmente 80, o sea, tiene que pasar de 80 para que se bote esa sangre, ¿ya? 80 es el punto de quiebre, o sea, pasa de 80, ¡pum!, explota y se bota la sangre, ¿ya? Tiene que llegar sí o sí a 80, puede llegar a más, normal, ¿ya? Entonces, el periodo de eyección, ¿qué es? Es cuando se va a botar esa sangre. Ya está acumulada, no está recontra comprimida, entonces se va a botar, periodo de eyección. Y hay tres periodos, ¿ya? Primero es rápido, periodo de eyección rápido, ¿ya? Eyección rápida, ¿ya? Entonces, igual hemos visto que había 80-20, ¿sí o no? Entonces, acá es lo mismo, hay 70-30, ¿ya? Entonces, en el periodo de eyección rápida, el 70% se va a eyectar en el primer periodo, ¿ya? Y en el periodo de eyección lenta, que equivale a dos periodos, se va a eyectar el 30%, ¿ya? El 30%. Eso, en resumen, ¿ya? Entonces esa sangre comprimida llega a 80, si no llega a 80, ¿ya? Entonces luego de eso se va a eyectar, se bota, pasa de 80 milímetros de mercurio de presión y se bota. Y hay tres periodos. Primeramente es un periodo de eyección rápida, que es el 70, y dos periodos de eyección lenta, que equivale al 30% de la sangre, ¿ya? Entonces, ese es el periodo de eyección, donde se bota la sangre, ¿ya? Entonces, eso, ya creo que sí pues algo más, ¿ya? Entonces, en el periodo de eyección es relación 70-30, ¿ya? Ahora quiero que sepas algo, ¿ya? En el periodo de eyección es 120, era 120, ¿sí o no? 120 normalmente de sangre que se va a botar. Te he dicho que 50 ml siempre está en el corazón y no puede salir, nunca va a salir 50. Entonces, tú restas 120 menos 50. ¿Y cuánto daría 70, ya? Entonces, 70 es el volumen sistólico, o sea, que es el volumen que se va a botar, 70 normalmente, ¿ya? ¿Y qué es el volumen
telediastólico, el volumen telediastólico es 120, ¿ya? Es 120. ¿Qué es tele? Acá anótate, tele es final, ¿ya? Final. ¿Qué quiere decir telediastólico? Al final de la sístole, de la diástole, telediastólico, ¿ya? Entonces, me quiere decir volumen telediastólico, o sea, el volumen al final de la diástole. Entonces, cuando hemos acabado el llenado, ¿dónde está? Bueno, estoy en la diapo 25 yo. Cuando hemos sacado el llenado de sangre, ¿dónde estás? Acá. Cuando hemos acabado el llenado de sangre por 120 por acá, por 120, entonces ese es el volumen telediastólico, o sea, al final de la diástole, o sea, el volumen final de la diástole del llenado es 120. Entonces, eso es el volumen telediastólico. ¿Y qué es el volumen sistólico? Es lo que se bota, ya es lo que se bota, es lo que se eyecta, ¿ya? Eso, ¿por qué 70? Porque es 120 y 50 nunca sale, ya nunca sale. Por eso es que es 70, el volumen sistólico, ¿ya? ¿Y qué es el volumen telesistólico? Es lo que queda, o sea, has botado 70 y ¿cuánto queda? 50, de los 120. Entonces, el volumen telesistólico es 50, o sea, el que nunca sale, ¿ya? Eso en resumen, ¿ya? El telediastólico es 120, el telesistólico, el sistólico es 70 y el telesistólico es 50, ¿ya? Entonces, 120, 70, 50, ¿ya? Espero que hayas entendido, ¿ya? Eso es en resumen los volúmenes, ¿ya? Y tienes que saber eso de memoria, más bien. Diapo 26 era, ¿no? Diapo 26. ¿Dónde está diapo 26? Ya, eso, ya. Entonces vamos a ir más rápido ahora, ¿ya? ¿Y qué es la relajación isovolumétrica? Es su nombre lo dice, relajación isovolumétrica, o sea que no entra ni sale sangre, solo se relaja, solo vuelve a su estado normal, ¿ya? Entonces dice que hay cierre de las válvulas semilunares, o sea, ahí se da el segundo ruido cardíaco, ya que es el cierre de las válvulas, y ese es el segundo ruido cardíaco de las semilunares, ¿ya? Y que, bueno, que dura cuánto, acá, que el músculo se relaja, y luego se repite el ciclo, ya se repite así, o sea, llega, llena, contrae, bota, relaja, repite, llena, contrae, así, se repite el ciclo, ¿ya? Que, bueno, periodo de relajación donde no hay llenado, dice, ¿cuánto dura? 0,03 a 0,6, ¿ya? Eso, ¿qué más? Y ahí están los volúmenes, si te has olvidado. Hay telesistólico, telesistólico y telediastólico, ¿ya? Ahí está. ¿Y qué dice? Que, bueno, acá hay algo que sí preguntan a veces, ¿ya? Ya. Mira, dice que el 70 ml, es el volumen que se va, es el 60%, equivale al 60% del volumen eyectado. O sea, el 120 que ha llenado es el 100%, ¿ya? Y el 70 ml es el 60%. Entonces, a veces preguntan, ¿cuánto de porcentaje de eyección es en cada latido? Entonces, tú pones 60%, se bota, ¿ya? Varía. A veces hay 52%, así, ¿ya? Varía, ¿ya? 60 o 52%, ¿ya? Entonces es, ¿y por qué es importante esto? Para la frecuencia cardíaca, ya, miren acá. Bueno, ¿cuál es más? Bueno, esto es un poco más así, no lo voy a explicar. Ya, acá. Mira, dice que es el 60%, ¿sí o no? El 60%, ¿ya? Mira, el 60%, ¿ya? Dice que se vota, ¿no? El 60%, más o menos, o sea, o 52, o sea, así, ¿ya? Entonces, el volumen sistólico, ¿cuánto te he dicho que era 70? ¿No? El sistólico es 70, ¿ya? Entonces, tú multiplicas 60% por 70 y te va a dar como, a ver, voy a hacer 4.200 o 5.200 te va a dar. O por ahí. ¿Alguien puede hacerme el favor de multiplicar 60 por 70, por favor? 60 por 70 y me dice, por favor. A ver, alguien, por favor, 60 por 70, ¿cuánto es? ¿Alguien? ¿Cuánto es 60 por 70? No tengo mi celular a la mano. 4.200, ¿no? Ya, entonces, ese más o menos va a ser tu gasto cardíaco, más o menos, ¿ya? Más o menos va a ser tu gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco es de 5 a 6, ¿no? Es de 5 a 6 litros, ¿ya? Pero varía, puede ser 4.000, así, puede ser, o sea, ese es el rango más o menos. O sea, ¿cómo se saca gasto cardíaco?
gasto cardíaco, es la multiplicación de ¿qué? Es la multiplicación del volumen sistólico, que es normalmente 70, pero puede variar, como te he dicho, en cada persona, y la fracción de eyección, que es 60%, ¿ya? En este paciente dice que hay una fracción de eyección que está mal, ¿no? O sea, dice que su gasto cardíaco está ahí, está un poco mal, ¿ya? Está un poco mal, está mal, está muy bajo, ¿no? Es de 5.000 varía, ¿no? ¿Ya? Entonces eso, ¿ya? Y también la fracción de eyección varía o sea, esto varía, mira, varía con lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ya? Varía con la frecuencia cardíaca. Tú sabes que es de 60 a 100, ¿sí o no? Es de 60 a 100, ¿ya? Es de 60 a 100. Entonces, tú puedes multiplicar 60, bueno, eso sí es un poco más complicado, ¿ya? Pero el gasto cardíaco es así más o menos, ¿ya? Pero depende, mira, si tienes es súper fácil, mira, si tienes ya, 60% es la fracción de eyección, ¿ya? Normalmente, ¿ya? Pero acá entra lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ya? Normalmente es de 60 a 100, ¿ya? Normalmente es de 60 a 100, ¿ya? Entonces tú puedes tener una frecuencia cardíaca que es de 80 latidos por minuto. Y es lo mismo, mira, ¿qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de latidos por minuto, ¿sí no? Es el número de latidos por minuto. ¿Y qué es el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? Es cuánta sangre bombea el corazón, o sea, cuánta sangre es bombeada, el corazón bombea por la aorta en un minuto. Entonces tú multiplicas lo que es la frecuencia cardíaca, que es de normalmente 80, ya digamos, es 80 latidos por minuto, ¿ya? Y en cada latido, ¿cuánto de sangre se bota? Es 70, ¿no? 72. Entonces tú multiplicas 80 por 70 y te va a dar más o menos igual, te va a dar 5.200 o 5.600, así, ¿ya? Y ese es el gasto cardíaco, ¿ya? Es la multiplicación de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿ya? Eso es más importante para hipertensión, ¿ya? Para tensión arterial, ¿ya? Pero acá quiero que sepas que la fracción de eyección es de 60%, ¿ya? 60%, ¿ya? Siempre, o 52%, ¿ya? Y la frecuencia cardíaca con volumen sistólico se multiplican y me da tu gasto cardíaco. Entonces tú te puedes sacar tu gasto cardíaco ahorita, te puedes medir tu frecuencia cardíaca y multiplicas por 70 y ese es tu gasto cardíaco, ¿ya? Entonces eso más o menos, ¿ya? Esa es la frecuencia cardíaca o es lo mismo que pulso, entonces eso, ¿no? Entonces ahorita te agarras tu arteria radial y ahí haces, ¿no? Tu pulso, entonces cuentas, ¿no? 15 segundos, lo multiplicas luego y ahí sacas, ¿no? ¿Cuánto serían tus latidos por minuto? Y lo multiplicas por 70 y ese es tu gasto cardíaco. Esa multiplicación es cuánta sangre estás bombeando ahorita, ¿ya? Y cuando estás corriendo, vas a hacer lo mismo y vas a ver que va a subir. Entonces multiplicas por 70 igual y va a subir tu gasto cardíaco. Cuando corres normalmente, ¿cuánto es el gasto cardíaco? Es de 16, ¿ya? Es de 16, 20, pero cuando ya es un esfuerzo súper esfuerzo, es de 16 a 50, ¿ya? Es de 16 a 50 litros, ¿ya? Es tu gasto cardíaco. Cuando haces mucho esfuerzo, ¿ya? Mucho esfuerzo, 16 a 50. En reposo es de 5 a 6 litros, ¿ya? Cuando haces un esfuerzo así más o menos es de ¿cuál sería? 10, 12 más o menos, ¿ya? Pero cuando haces harto esfuerzo es de 16 a 50, ¿ya? Eso está en varios textos, ¿ya? Acá otra cosa que quiero que sepas es la precarga, ¿ya? ¿Qué es la precarga? ¿Ya? La precarga es la presión telediastólica cuando el ventrículo se ha llenado, ¿ya? Es precarga, ¿ya? Precarga. O sea que cuando se ha llenado 120, hay una presión chiquita, ¿ya? Eso es la precarga, es la presión telediastólica, o sea, es la presión al final de la diástole con 120 de mililitros, ¿ya? Estos generalmente la precarga es de 5 a 7 mmHg, 5 a 7 mmHg, ¿ya? Más o menos, ¿ya? 5 a 7 mmHg, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Esto está acá, creo que te lo he puesto también, creo. A ver, voy a buscar ya. Está por acá, abajo está. Acá 35, estoy en la diapo 35. ¿Ya? Está por acá, creo que lo he puesto, para que no se olvide. Esto es... no, este es de presión arterial. Acá. No, estas son las fases. Aquí está bien. Mira. Entonces, estas son las fases. Mira, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿no? De hecho, ¿no? ¿Cuántos son los volúmenes, no? Entonces, este 5-7 de acá, es la precarga, más o menos. Es cuando es la precarga, o sea, ¿qué es la diastólico? Entonces, cuando esté en 120, la presión chiquita, una presión chiquita que hace es de 5 a 7, ¿ya? Eso es la precarga, ¿ya? ¿Y qué es la poscarga? La poscarga
es la presión que hay al inicio de la salida, o sea, es como la presión al inicio del periodo de eyección rápida, más o menos así, ¿ya? Es el inicio del periodo de eyección rápida. Ya, entonces, tú sabes que tiene que pasar la barrera de 80, ¿sí? ¿No? Tiene que pasar de 80, ¿ya? Entonces, ahí entramos a presión arterial, ¿ya? O sea, pasa de 80, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el periodo de eyección es cuando bota la sangre, ¿sí? No bota la sangre, o sea, sale harta sangre, ¿ya? Sale harta sangre. Entonces, bueno, con rojo. Entonces sale harta sangre, ¿ya? Sale harta sangre. ¿Ya? Ahí sale harta sangre. Harta sangre, ¿ya? Sale, aquí está tu corazón. Ahí está tu corazón, ¿ya? Entonces, esta sangre que va a salir, tú sabes que de 80 tiene que pasar, o sea, de 80 tiene que pasar, ¿para qué? Para que se pueda expulsar, o sea 80 es el límite, ¿para qué? Para que de tu corazón salga la sangre, ¿ya? Cuando pasa de 80 ya, pero normalmente cuando se da el periodo de eyección, la presión sube más. ¿Por qué? Porque está botando a harto. Entonces, normalmente, ¿a cuánto sube? 120. 120. ¿Qué es? Es la presión, o bueno, cuando tú tomas presión arterial, es la sístole de 120 mmHg. Entonces, lo que medimos nosotros en la sístole no es más que el inicio de la salida de la sangre por la aorta, ¿ya? O sea, tiene una presión más o menos de 120. De 80 ya pasa, entonces hay mucha presión y llega hasta 120, ¿ya? Y luego este 120 en el transcurso a la periferia, de la aorta a la periferia, va bajando, ¿ya? Va bajando. ¿Y a cuánto baja? A 80, ¿ya? Y esa es la diástole, ¿ya? Así. O sea, el inicio es 120, luego va bajando. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta presión, entonces luego es 80, ¿ya? Ese es en la presión arterial, la sístole y diástole, ¿ya? Ese es. Entonces, ¿qué es la postcarga? Es ese 120, o sea, es la presión, inicialmente cuando sale la sangre, que es más o menos en la aorta 120, ¿ya? Entonces, ¿qué es la precarga? Es esto. Ahí, espera. ¿Y qué es la postcarga? Bueno, acá no hay, pero es como 120 mmHg, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso es precarga y postcarga, ¿ya? Eso siempre dicen que es precarga o la postcarga es esto, o postcarga, ¿ya? Aquí están las fases, ya, si te has olvidado. Fase de contracción no se modifica, volumen disminuye, en la eyección, claro, disminuye porque se eyecta, la presión aumenta, claro, te he dicho, ¿no? Que sube a 120. La fase 4, que es, acá está mal, no es, acá dice fase 5, dice, ¿no? Pero es al revés, 1B es, ¿ya? Entonces dice periodo de relajación y volumétrica, el volumen no se modifica porque ya se ha botado, la presión disminuye. ¿Y qué dice que es el trabajo cardíaco externo neto o el gasto cardíaco, etcétera? ¿Ya? Ahí está. Es un resumen todo esto, es un alto resumen, de verdad. Lo importante, ¿no? Nada más te van a preguntar, en serio. Es un alto resumen. Y este es mi gráfico favorito, mira. Acá te explica ciclo cardíaco, electrocardiograma, ruido cardíaco, todo te explica acá. Este es, ¿cómo se llama? De Wins, gráfico de Wins, ¿qué es? O Will, algo con W, ¿ya? Entonces, esto es ya, ahí dice ya. Entonces, este es el ciclo cardíaco, mira, te lo grafico acá. Tú te ubicas, ya, tú solito te ubicas, ya. Entonces, llenado, contracción, eyección y relajación. 4 periodos. Llenado, contracción, eyección y relajación. Ahí están los 4 periodos, ¿ves? Eso es, mira, ahí dice, ahí te habla hasta de ruidos, mira, de ruidos cardíacos. ¿Por qué hemos dicho que se da, alguien puede decir, por qué hemos dicho que se da, qué es el primer ruido cardíaco? ¿Qué es el primer ruido cardíaco, hemos dicho? ¿Alguien, por favor? ¿Qué es el primer ruido cardíaco? ¿Qué se cierra en el primer ruido cardíaco? ¿Alguien, por favor? Las válvulas semilunares. ¿En el primer ruido cardíaco? Atrioventriculares. Claro, en el primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas atrio o auriculoventriculares, sino acá, ese es el primer ruido cardíaco. No se confunda, ya, el primer ruido es el cierre de las auriculoventriculares. Y el segundo ruido, que está acá arriba, es el cierre de las semilunares o sigmoideas aórtica y pulmonar, ¿ya? Hemos dicho que se cierra, ¿por qué? Porque hay una contracción y la sangre no tiene que volver por esa fuerza, sino entonces se cierra. Y luego, ¿qué se da? Bueno, acá se da lo que es la contracción, ¿no? La contracción.
¿ya? ¿Y qué pasa en el periodo de eyección? Te he dicho que se bota toda la sangre, ¿ya? Entonces ahí se cierra lo que es la válvula. Bueno, luego de que ha botado toda la sangre, luego de que se botó toda la sangre, se cierra la válvula, ¿no? O sea, se cierra. ¿Por qué? Porque la aorta es como una manguera, ¿ya? O sea, esa manguera lo botas, ¿no? O sea, bota la sangre, ¿no? Fuerte. ¿Pero qué? Pero a veces tú sabes que se queda sangre en la manguera, si no se queda. Porque cuando tú sacas de lavar tu ropa la manguera, siempre tú lo sacudes y siempre a veces hay agua, ¿no? Siempre se queda agua. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, la aorta es como eso. Entonces, cuando se tiene que cerrar la válvula, ¿para qué? Para que esa sangre que queda ahí no regurgite, o sea, que no vuelva de donde ha venido y no haya una insuficiencia, ¿ya? Entonces, por eso se tiene que cerrar. Entonces, el primer ruido que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Y qué es el segundo ruido? Es las sigmoideas, ¿ya? No te olvides. ¿Ya? Entonces, eso, mira, ahorita vamos a volver a este gráfico, ¿ya? Ahí está, mira, poscarga, presión de la arteria que sale del ventrículo, te he dicho, ¿no? De 120 mmHg, ¿ya? Acá algo bien importante que es válvulas, ¿ya? Válvulas cardíacas. ¿Qué dice? Que una válvula cardíaca está formada por un anillo y las válvulas. ¿Alguien me puede decir qué válvula solo tiene dos valvas? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué válvula cardíaca solo tiene dos valvas? O sea, que solo tiene dos de estas. ¿Alguien me puede decir, por favor? Su nombre lo dice. ¿Qué han dicho? Mitral ha dicho, ¿no? Claro, la mitral, está bien. La mitral solo tiene dos valvas, ¿ya? ¿Y en dónde está ubicado la mitral? ¿Dónde está ubicado, chicos, la válvula mitral? ¿Entre qué ventrículo y qué aurículo? No le he escuchado bien. Se está medio cortando. El ventrículo izquierdo. Claro, ajá, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ahí está ubicada la mitral y es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las venas pulmonares con sangre oxigenada llegan a la aurícula izquierda, ¿no? Y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y esa sangre se bota a toda la circulación, ¿no? Es por eso que la mitral es una de las más importantes, ¿ya? Es una de las, y la aórtica, la mitral y la aórtica son bien importantes, ¿ya? Ahí dice, no, mira, valvas, tricúspide 3, mitral 2, pulmonar 3, aórtica 3. La mitral es la única que tiene dos valvas, ¿ya? Es, mira, función, bueno, de ya acá, ustedes ya saben, ¿ya? Que las valvas evitan el flujo, o sea, que haya un retroceso, ¿ya? Que esa sangre, ustedes ya saben. Acá les pueden preguntar algo, ¿qué función tienen los músculos papilares, ya? O sea, dice que estas no ayudan al cierre, ¿ya? No ayudan al cierre, ayudan a hacer resistencia, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que algo más, un dato. Las sigmoideas, la aórtica y la pulmonar, no tienen valvas, ¿ya? No tienen valvas, no tienen. O sea, no tienen músculos papilares, ¿ya? No tienen. Los únicos que tienen son las atrioventriculares o las auriculoventriculares. Son los únicos que tienen estas cositas, esas cuerditas ahí, ¿ya? Eso ya. Y que la aórtica no tiene, ¿ya? La aórtica ni la pulmonar no tiene, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué función cumplen? No cierran, ya no ayudan a cerrar. ¿Qué hacen? Dice que impiden que protruya, o sea, que hacen resistencia. Cuando esa sangre sale, para que no vuelva, las que hacen fuerza son estas, ¿ya? Las cuerdas tendinosas y los músculos papilares son las que hacen fuerza para que esa sangre no regrese, ¿ya? En resumen es eso, ¿ya? Cierre. Dice que las válvulas mitral y las auriculoventriculares son cierres suaves, ¿ya? ¿Por qué suave? Porque tienen estas cuerdas, ¿ya? Por eso cierran suave, ¿ya? Y las sigmoideas, ¿qué dice? Bueno, acá, dice que evitan el flujo en la diástole, dice, no, claro, porque, o sea, cuando se llena y tal, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Acá que las sigmoideas impiden, ya saben, es lo mismo, impiden el flujo, ¿no? O sea, todas impiden el flujo, ¿ya? Igual acá. Acá dice que tienen cierre brusco, ¿ya? Cierre brusco. ¿Por qué tienen cierre brusco? ¿Por qué? Porque no tienen cuerdas tendinosas y no tienen músculos papilares, ¿ya? Por eso cierran brusco, ¿ya? Eso. Entonces, ya. Eso. Y dice que también que las sigmoideas, o sea, que las semilunares, dice que tienen un orificio pequeño, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Esto tiene que ver con hemodinámica, ¿ya? Tú sabes que hemodinámica es la relación de presión, flujo y resistencia, ¿no? Entonces, cuando hay un menor orificio del vaso sanguíneo, ¿qué causa? Una mayor resistencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, una mayor resistencia causa más velocidad,
Entonces, por eso es que, ¿por qué? ¿Por qué las sigmoideas? Porque las sigmoideas son las que van a botar toda esa sangre a todo el cuerpo, ¿ya? Especialmente la aórtica, porque la pulmonar lleva al pulmón, ¿no? Entonces, la aórtica dice que la válvula del sigmoidea aórtica dice que tiene un orificio chiquito. ¿Por qué? Porque al tener un orificio chiquito con la presión va a ser más velocidad, ya va a ser mucha más velocidad. ¿Por qué? Por hemodinámica de resistencia y presión y flujo y eso, y volumen. Y eso. Entonces, eso, en resumen. Ya, ahí está la mitral y algo último que les quiero explicar es esto. ¿Ya? ¿Qué es insuficiencia y qué es estenosis? ¿Ya? Insuficiencia es esto, ya mira. Los normales te voy a poner en verde, ¿ya? Los normales, ¿ya? Esto es normal y esto es normal, ¿ya? Y lo que está sin cuadro verde es lo que está mal, ¿ya? Entonces, en la insuficiencia, ¿qué está mal? Está mal el cierre, ¿ya? Que no hay buen cierre, ¿ya? O sea, es como cuando tu chamarra no cierra, ¿ya? O sea, no cierra bien, ¿ya? Es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué te pasa? Te pasa frío, ¿no? ¿Por qué? Porque no está bien cerrada. Es lo mismo. En el corazón, cuando no se cierra bien su válvula, la sangre vuelve, ¿ya? Y por lo tanto, hay una insuficiencia. ¿Y qué pasa en la estenosis? Es cuando abre, pero no abre bien, ¿ya? O sea, abre poquito, ¿ya? Es que abre poquito y por lo tanto no pasa buena sangre, sino de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, la insuficiencia, mal cierre. La estenosis, mala apertura, ¿ya? No te olvides eso, ¿ya? En resumen. Acá que dice, lo que te he dicho, ¿no? Hace rato te he dicho que el gasto cardíaco, ¿cuánto es? Es 4, 5, 6 litros en reposo. En ejercicio sí harto es de 16 a 50. Esto es gasto cardíaco. Estos valores no te olvides porque son preguntas, ¿ya? De examen, sí. ¿Y quién regula esto? Intrínseco, Franz Starling. ¿Qué es Franz Starling? Es que toda la sangre que llega es lo mismo que toda la sangre que se va, ¿ya? Es lo mismo en el corazón. ¿Y por qué más está regulado? Por el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, y bueno, que es el vago, que inerva más a los parasimpáticos, que los simpáticos inervan más a los ventrículos, algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué sigue acá? Ya me he desviado. Ya sabes, ¿no? Fase de ciclo cardíaco, sabes también tonos y ruidos, bueno, sabes eso. Bueno, acá ya tú sabes, ¿no? Que los ruidos cardíacos bueno, en realidad hay 4 ruidos, pero 2 son fisiológicos y los otros 2 más o menos. El 4 es el patológico totalmente, ¿no? El 3 es el que más o menos puede variar. ¿Por qué? Porque en niños hay tercer ruido, ¿no? Dup, 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 dup. Entonces así, o caballo, ¿no? Tan así, como eso tú ya sabes, creo. Eso tú ya sabes, de tonos y ruidos cardíacos. Eso lo voy a saltear, ¿ya? Porque creo que sí, ¿ya? Pero ya sabes, ¿no? Cuando cierra, cuando abre, esos, los ruidos cardíacos, ¿ya? Y el tercer ruido es en niños, puede ver, en personas jóvenes, puede ver tercer ruido, ¿ya? Que es por un llenado rápido, algo así, ¿ya? Y el cuarto ruido es totalmente patológico, ¿ya? Es totalmente patológico. Ya eso, ya. Entonces, ese es Franz Starling. ¿Qué más? A ver, ¿qué sigue? Tonos, ruidos, ya. Electrocardiograma. Gasto cardíaco no había, ¿no? No había gasto cardíaco, pero ya sabes. Igual siempre viene, ¿eh? Relacionado siempre viene. 5, 6, 16, 50. Siempre viene, ¿ya? Electrocardiograma. Electrocardiograma. Presión, flujo, esto también lo voy a saltar porque sabes hemodinámica, sino es clave, la hemodinámica es muy clave, ¿ya? Ley de Ohm, Poiseuille, hematocrito, eritrocitos, concentración normal, qué es resistencia, qué causa la resistencia, si es ¿cómo se llama? El espesor de la sangre que está causada por eritrocitos, eso tú ya sabes, piensa, presión y flujo y resistencia, ¿ya? Tensión arterial, ahorita vamos, y toma de presión también tienes que saber, ¿ya? Luego, ¿qué sigue? Luego ya sigue pura respiración, ¿sí? Bueno, algunas cosas más, ¿ya? Eso, ¿ya? Pero lo más importante es el principal, potenciales. Ahorita llegamos a potencial de nódulo sinusal, ya eso está en electrocardiograma, ¿ya? Acá, electrocardiograma. Vamos al electrocardiograma, ¿ya? Es súper fácil, solo que, bueno, las bases nomás, ¿ya? Este es Franz Starling, ¿ya? A mayor retorno venoso, mayor sangre bombeada, ¿qué más es? Nos dice a mayor distensión, mayor contracción. Es lo que te he dicho, ¿no? Que cuando hay más sangre hay buena presión, ¿no? Pero esto cuando se rompe en 170, de hecho, ¿no? Que ahí ya cambia, de hecho, ¿no? Que el corazón ya no bombea bien la sangre, de hecho, ¿ya? Y acá, bueno, este sí es importante, no sé en qué tema está, pero es importante, sí lo he leído, creo. Está no sé en qué parte está esto. Está no sé en qué está bien, pero siempre bien. ¿Ya? Entonces,
Entonces dice que el control del sistema nervioso autónomo está dado por el simpático y el parasimpático. Y el simpático, ¿qué hace el simpático? El simpático aumenta, ¿ya? Y el parasimpático disminuye, ¿ya? El simpático inerva más ¿a quién? Inerva más al ventrículo, ¿ya? Al ventrículo, ¿ya? Acá dice, el simpático inerva más al ventrículo. Y el parasimpático inerva más ¿a quién? Al aurículo, ¿ya? Eso no te olvides. Ya. ¿Qué más? Bueno, acá te habla de frecuencias cardíacas. Ya, electrocardiograma creo de frente. A ver, ¿qué más? Importante. Acá, esto quería llegar. ¿Por qué es importante para el electro? ¿Ya? Acá. Ya, eso, mira, dice que el parasimpático causa una disminución de la frecuencia, pero poca disminución de la contracción. Hay 3 más, ¿no? En disminución frecuencia cardíaca. Y una sola en contracción muscular. Ya, esto sí es importante. Ya entramos al electrocardiograma. Va a ser súper rápido, no es tan difícil. Espérenme un rato, ya voy a traer agua. Espérenme un rato, por favor. Ahorita seguimos. Es súper fácil el electro. Lo que tienen que saber es muy fácil. ¿Ya? Ahorita esperen un